Buen día. Esta mañana estaba leyendo la palabra escrita, la Biblia, y recordemos que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea su Espíritu Santo dándonos entendimiento de la verdad, la cual nos hace libres de todo sesgo religioso. Gracias, Señor. Y damos gracias al Padre, en el nombre de su Hijo hermoso Jesucristo, por darnos entendimiento de esta verdad espiritual que me ha dado entendimiento. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a la Biblia, al libro primero de Corintios, capítulo 13, al manual de instrucciones, el manual de vida. De ahí no debemos salirnos. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Es decir, que hay dos tipos de lenguas. Son las lenguas humanas. Las lenguas son las que nosotros conocemos. Las lenguas, por ejemplo, el español, el francés, el portugués, el arameo. Hay infinidad de lenguas a nivel mundial. Son idiomas. A esa es la que se refiere en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos al versículo 1, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, esa es la segunda experiencia que todo creyente en nuestro amado Redentor Jesucristo debe experimentar. Si aún no lo has experimentado, te invito a que leas la palabra escrita bajo la guía perfecta de la Santísima Trinidad y te dé entendimiento de esta verdad espiritual. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Entonces reitero y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto que dice un viento recio que soplaba no es una alegoría, no es una metáfora, no es una comparación, un símil, nada. Es algo que realmente sucedió como lo está describiendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas repartidas como de fuego es el poder del Espíritu Santo, es el fuego, es el poder, es el derramamiento, es el bautizo, es el Pentecostés, como algunos lo conocen. Digamos que ahí la palabra Pentecostés viene del número 50, pero pues si algunos lo conocen por ese nombre, pues pasaron 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que los apóstoles recibieran la segunda experiencia y los que estaban con ellos. Continúo en el versículo estoy en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esas otras lenguas son los idiomas que acabé de nombrar: español, francés, arameo, bueno, en fin. Y dice: según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Miren todos los que habían ahí. Habían judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían varias personas de varias naciones y vamos a ver cuáles son. Y hecho este estruendo. ¿Cuál estruendo? Pues que el viento sopló de manera recia. Y bueno, continúa y dice: se juntó la multitud de personas y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso lo hace el Espíritu Santo, pero solamente lo hace para dar convencimiento de su poder omnipotente y porque en ese momento se va a evangelizar, se va a predicar, se va a dar la palabra de Dios. Entonces dice: ¿cómo le podemos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No lo podían creer. ¿Y cuáles eran las nacionalidades de los que estaban escuchando en su propia lengua? Estoy en Hechos 2, capítulo 2, versículo 9. Habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene,
y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era increíble para ellos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero desafortunadamente también se burlaron. Dijeron, ¿será que están llenos de mosto? Eso quiere decir, ¿será que están embriagados? Bueno. Pero entonces el apóstol Pedro también poniéndose en pie con los 11, o sea, con los 12 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, en fin. Pero no es solamente para ese tiempo, hay miles de personas que lo estamos experimentando. Y pregúntate si no has recibido la segunda experiencia, ¿en qué has creído? Te invito a que leas la palabra escrita, la Biblia, y que escudriñes la verdad. Inclusive escudriñes sobre el origen de la religión en el que estás. Porque Dios no es una religión. Muchos creen en Dios, pero Él no es una religión. Con Él diariamente nos relacionamos en oración. Y orar es hablar con Él. No son palabras repetitivas, es hablar con Él, es estudiar con Él bajo su guía perfecta, la palabra escrita. Recordemos que después del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo, que aún lo experimentamos miles, y me incluyo, nos dan dones espirituales. Entonces vamos al vamos al libro 1 de Corintios capítulo 12. Aleluya, para tu gloria, amado Padre, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Entonces, a partir del versículo 4 que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eso no solamente lo dio para la primera iglesia. La iglesia no son de paredes. La iglesia somos personas que hemos creído en nuestro Redentor Jesucristo. Para tu gloria, Señor Jesús, porque solamente sujetos a nuestro Redentor Jesucristo, que es la vid, esa vid que está descrita en Juan capítulo 15, solo en Él. Nosotros somos esas ramas que solo en Él podemos dar mucho fruto, pero el fruto es de salvación. Los frutos del Espíritu Santo, y esos frutos nos llevan a que otros lleguen a la salvación. Y dice, estoy en el libro 1 de Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí vienen los dones. Por favor, no confundamos los dones con los talentos. Los dones ministeriales, los dones que da nuestro sumo sacerdote Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él los ministra. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Ministrar a sus sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo, por favor, escudriñen la palabra escrita. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 4, 9, en fin, en varias partes. Y dice, el que nosotros en Primera de Pedro dice, capítulo 2, dice que nosotros somos linaje escogido, sacerdocio santo.
Nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, somos llamados a ser santos, a apartarnos diariamente del pecado. Los padres, a instruir a nuestros hijos con base a la verdad. Nosotros tenemos esa autoridad que nos es delegada. Nosotros debemos llevar a nuestros hijos, estamos en la obligación de hacerlo y hacerlo en amor. Bueno, seguimos en el libro Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, del Espíritu Santo, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Y ya vimos en el libro Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 que no solamente hay lenguas humanas, idiomas, que son español, inglés, francés, portugués, arameo, mandarín, etcétera, etcétera, sino también hay lenguas angelicales. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero recalcar algo, y es que el Espíritu Santo es soberano en repartir los dones espirituales. No todos hablan lenguas, no todos hablan profecía, no todos hacen milagro, y cada don hay que desarrollarlo, cada don tiene un crecimiento espiritual. Las lenguas angelicales, ya sabemos que la hablan los ángeles, pero no solamente lo habla, es un lenguaje encriptado. Porque es necesario que Dios en su omnipotencia tenga un lenguaje encriptado, porque así se comunica con sus hijos. Por eso hay un don de interpretación de lenguas. Una persona que sepa un idioma que uno esté hablando, que uno no, valga la aclaración, no tenga un conocimiento previo, alguien que sepa el idioma lo puede interpretar. Pero el interpretar las lenguas angelicales es un don también. Es un don que va ahí inmerso. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo y sus ángeles necesitan comunicarse con nosotros en un lenguaje encriptado? Para que no lo sepa las tinieblas y la oscuridad, así de sencillo. Pero aquí les va otra revelación que a mí me consta. Un día se me presentó en mi habitación hace como 2 años era un espíritu inmundo y me habló en lenguas, pero eran demoníacas. Entonces por eso cuando uno recibe la segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo, del derramamiento del poder del Espíritu Santo, es necesario también pedir el don de discernimiento de espíritus. Bueno, y a quienes no se nos ha dado el don de hablar en lenguas, y el Espíritu Santo me confirma que me lo dio de manera atemporal, el hablar en lenguas en una intercesión, estaba en ese momento fuera de tiempo, porque el tiempo Él lo tiene determinado y es un don que me va a dar, pero aún no, porque quieren que ustedes y yo aprendamos con base bíblica, que es el tema que viene a continuación, el siguiente video que voy a preparar, de cómo asegurarnos de que nos habla la Santísima Trinidad y de que no hay intromisión de las tinieblas y la oscuridad. Entonces los invito a que vean el siguiente video cuando lo publique. Esto es un tema trascendental. Ay de aquel, esta es una amonestación, ay de aquel que le diga a un hijo de Dios que está hablando lenguas demoníacas, o que eso no proviene de Dios, o que qué es eso. Y eso está en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias
cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque una persona desconoce esta verdad espiritual. Primero, porque no ha leído la palabra escrita, que es un manual de vida, que es un elixir de vida. Segundo, porque no lo experimenta en el lugar de reunión a donde va. Es un lugar donde no aplican lo que dice la palabra escrita. Por eso no escuchan hablar en otros idiomas, ni en lenguas angelicales. Porque es que cuando el Espíritu Santo le da a la persona, a mí hubo un momento en que me puso a hablar en otro lenguaje, en una intercesión. Uno no lo puede dominar. En ese momento yo no lo podía dominar. Es decir, yo no podía controlar que él dejara de hablar en lenguas. Y las lenguas que me estaba dando en ese momento eran lenguas angélicas. Pero es el Espíritu Santo el que les da las lenguas que Él quiere que hablen en el momento. Entonces, leamos la palabra escrita, escudriñémosla, para que no caigamos en pecado de transgresión. Porque el hecho de no conocer la verdad no te exime de caer en un pecado de transgresión. ¿Qué es un pecado de transgresión? Que estando la verdad, la cual nos la dejó en la palabra, la Biblia, tú la adulteras, tú la transgredes, puedes caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y recordemos quién es el Espíritu Santo. Está en Juan 14:23. Ese es el Espíritu Santo de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, unigénito Jesucristo. Y es que es tan grave que una persona que hable en lenguas del Espíritu, dadas por el Espíritu Santo, es como decir, póngase a pensar en esto, que esa persona está hablando, que quien está hablando en él es un espíritu inmundo, que esa persona es inmunda, que lo que hay en esa persona es que no es santo. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que hagamos, porque eso a Dios no le agrada, a la Santísima Trinidad no le agrada. Mi invitación, mis estimados, es que estudiemos la palabra escrita, que cada capítulo, que cada versículo que tú no entiendas, profundices, para que el Padre Celestial, pedimos al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo y a través de su hermoso Espíritu Santo que está en la tierra y que mora solamente en los que creen en Jesucristo, valga la aclaración, les dé entendimiento de la verdad. Porque a veces uno confía en otra persona, pero las personas no estamos por encima de la verdad de Dios. Ninguna persona estamos autorizados a cambiar la palabra escrita, ni a interpretarla como nosotros queramos, sino que la verdad la tiene aquí en la tierra, está su Espíritu Santo para darnos entendimiento de esa verdad. Confía en ti, confía en que tú la puedes interpretar, confía en su Espíritu Santo que vive en ti. Y declaro en este momento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que se nos abre el entendimiento, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que si tú caíste en un pecado de blasfemia o transgresión, pide misericordia, pide perdón. Mientras uno esté vivo, nunca es tarde para pedir perdón. Pide perdón por ese pecado, y es un pecado grave, sí, pero yo he experimentado su misericordia, porque antes de conocer a Dios, nosotros éramos pecadores. Y aún estamos en proceso de transformación, pero somos transformados por su palabra escrita, por su guía perfecta. Y Él te confirmará en ese momento en que te absuelva, reciba su absolución. La absolución no viene de los hombres, viene de Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido perdón.
Pide perdón las veces que sea necesario. Perdóname, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Perdóname, perdóname, Señor. Si tienes que clamar, clama. Pero pide perdón, perdón por no haber escudriñado su palabra escrita. Yo los bendigo grandemente en Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo. Esta palabra que les di hoy es para su edificación, no para su maldición. Y sé que cada vez vamos a tener más cuidado todos en saber dirimir, discernir las verdades espirituales. Amén.